Romanos capítulo 8. Alguien dijo que si la Biblia es como un anillo, Romano es la perla de ese anillo y que el capítulo 8 es la piedra principal o que sale de ese anillo, dando a entender, ¿no?, exaltando el libro de Romanos y el capítulo 8. Nosotros vamos a leer del versículo 31 al 39. Ya se leyó del 1 al 30 en la lectura bíblica. Vamos a leer del 31 hasta el 39. Dice así: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Un pasaje que tiene mucho consuelo, trae mucho consuelo. Tal vez es uno de los pasajes, o dentro de uno de los pasajes, bueno, todo es importante en la Biblia, pero que trata de uno de los temas más importantes que tiene que ver con la seguridad de la salvación. Todos luchamos con la seguridad de salvación en algún momento. Yo no sé en qué momento, etapa de tu vida estás. En algún momento de mi vida recuerdo he luchado con la seguridad de salvación. ¿Será que soy salvo? ¿Será que realmente fui salvo cuando me arrepentí y creí? Y bueno, y he luchado en su tiempo. No sé en qué etapa estás vos. Por ahí, si ya has crecido y entendés que la salvación es segura, que la salvación la da Dios y es segura y es para siempre, decir, bueno, este pasaje de qué me sirve. Bueno, toda la Biblia es útil, de alguna manera nos va a servir para agradecer a Dios por tremenda salvación segura, que no hay posibilidad de que se pierda, porque depende de Él, no de nosotros. ¿Sí? Depende de Él, no de nosotros. Eso no significa que nosotros no tenemos responsabilidad. Eso no significa que nos quedamos de brazos cruzados nosotros. Pero la verdad es que una vez que lo que la Biblia enseña es que una vez que somos salvos para siempre. ¿Sí? Ahora, antes de meternos en el pasaje, solamente mencionar que, entonces hago una oración de pedir a Jesús que entre en mi corazón y listo, y me quedo tranquilo y ya está, porque la salvación no se pierde. Bueno, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el que es salvo, tal vez si hiciste una oración de manera genuina, la salvación no te salva, la oración no te salva, lo que te salva es Cristo, lo que Cristo hizo, haber entendido lo que Cristo hizo y haberte arrepentido de tus pecados y creer en lo que Jesús hizo, entonces Él te salva. La semana pasada aprendimos de que un creyente da frutos, ¿se acuerdan? Jesús es la vid, los creyentes los pámpanos, y los pámpanos dan fruto porque están conectados a la vid. Y dice que la voluntad de Dios es que demos mucho fruto, y también se nos enseñó, se nos llevó a Gálatas, donde dice el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Se acuerdan? Entonces, cuando alguien es salvo, algo pasa y hay evidencia. No es que solamente hace una oración, vive como quiere y total estoy seguro, porque ahí Romanos 8, del 31 al 39, dice que la salvación es segura. Sí, es segura.
pero hay evidencias que Dios te salvó. Hay evidencia, hay fruto. De hecho, en el mismo Romano, acá en el mismo capítulo, se nos dice, por ejemplo, ahí en el versículo 5, los que viven conforme a la carne, ¿sí? Conforme a la carne, ¿se viven en la carne o en el espíritu? Conforme a la carne, un patrón de vida, los que viven conforme a la carne, dice acá, como estilo de vida, y ponen la mente en las cosas, hay quienes ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al espíritu, los salvos, ponen la mente en las cosas del espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del espíritu? La Biblia, ¿sí? Entonces se caracteriza por obediencia a las Escrituras, por hambre de la Biblia, por deseo de las Escrituras. Como niños recién nacidos desean las Escrituras, la aprenden, la aplican. No es perfecta su vida, pero hay una progresión, hay evidencias. Entonces, eso es lo que quería aclarar. Bueno, también pueden ver ahí en el versículo 12, dice así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, como patrón de vida, habréis de morir. Si alguien vive continuamente, hizo una oración de fe y se queda tranquilo, Romanos 8 me dice que soy salvo para siempre, entonces, y vive como un inconverso y muere, dice acá, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Te vas al infierno. Eso es lo que significa. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, por el Espíritu, porque Dios te capacita para presentar batalla contra la carne, porque el creyente lucha contra la carne, y tenés victoria en el Espíritu, entonces habréis de vivir. Entonces hay evidencia que sos un creyente y que hay salvación. Y en el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. ¿Quiénes son los que son guiados por el Espíritu de Dios? Los que están teniendo victoria contra el pecado, se están alejando del pecado y acercando a Dios en ese proceso de santificación. Esos son los creyentes genuinos. Y estos pueden estar seguros, como vamos a aprender del 31 al 39, que su salvación es segura porque Dios les salvó. ¿Sí? Si ustedes prestaron atención cómo termina el versículo 39, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. O sea, seguridad. Y fíjense cómo comienza, versículo 1, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, no hay. Empieza en el versículo 1 diciendo, no hay, eso es seguridad, condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces tenés que preguntarte, te pregunto, ¿estás en Cristo Jesús? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y termina diciendo ni lo alto, ni lo profundo. Bueno, de punta a punta este capítulo nos habla de seguridad, de salvación. Versículo 1 al 30, seguridad de salvación. Y dicen los comentarios, algunos comentaristas del 31 al 39, es como que Pablo celebra esa seguridad de salvación. Pero lo que va a hacer es dar argumento tras argumento tras argumento, decir, y no dejar ningún poquito de luz para la duda. Si alguien estaba dudando, si alguien está diciendo, ¿será que soy salvo? Bueno, si realmente creíste en Jesús para salvación, te arrepentiste y creíste, acá Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, es segura la salvación. ¿Sí? Lo que vamos a ver son dos razones por la que podemos estar seguros que nuestra salvación en Cristo es segura. O es invencible, también podemos decir. Es invencible, porque nadie la puede vencer, porque depende de Él. ¿Sí? Y eso debe producir en nosotros confianza, debe producir gozo, debe producir gratitud, debe producir celebración. ¿Sí? Obediencia, como vamos a ver después. Bueno, ¿por qué podemos estar seguros que nuestra salvación en Cristo es invencible? En primer lugar, del verso 31 al 34, porque es imposible que alguien nos haga perder la salvación o que alguien nos quite nuestra salvación. Es imposible. Y en segundo lugar, del 35 al 39, porque es imposible que algo, es decir, que alguna circunstancia, quite nuestra salvación. Es imposible. ¿Sí? Si dependiese de nosotros, obviamente que sería posible que alguien la quite. Pero como depende de Dios, eso es imposible. Verso 31 al 34, entonces, porque es imposible que alguien quite nuestra salvación. Fíjense cómo empieza Pablo ahí en el versículo 31. Pablo dice, entonces, ¿qué diremos a esto?
comienza haciendo una pregunta, después la responde. Pero cuando él pregunta, ¿qué diremos a esto?, tenemos que preguntarnos, ¿a qué se refiere con esto? Tenemos que mirar el contexto, ¿no? Siempre el contexto nos ayuda a entender el texto. Entonces, mirando el contexto, podemos ir a todo el capítulo, pero siempre, que puede ser, pero siempre lo que está inmediatamente antes o después es lo más importante. Y fíjense ahí en el versículo 29 y 30, que es lo que dice. Versículo 29 y 30, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Está hablando de lo que Dios hizo con el creyente. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego continúa, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Como una cadena con 5 eslabones, donde dice que a los que conoció, a eso también predestinó. Piensen, está hablando, vieron que tenemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis. En Génesis, en el principio, creó Dios. En el principio del tiempo, creó Dios. Pero antes del principio, Dios ya existía. Y antes del principio, Dios ya existía, y de ese tiempo nos está hablando. No existía el tiempo, pero para entender nosotros, en la eternidad pasada, dice que Dios, a los creyentes, nos conoció. Y dice que nos predestinó, cuando ni siquiera nos había creado. Nos conoció, nos predestinó. Y después en el tiempo, ¿sí?, nos llamó por medio del Evangelio. En algún contexto, ¿sí?, vos sabrás, Dios soberanamente guió las cosas para que te prediquen el Evangelio, y por medio de esa predicación, tal vez estaba en un grupo grande, tal vez persona a persona, Dios obró de manera especial y específica en tu corazón y te llamó. Eso es lo que los teólogos llaman llamado eficaz. Te llamó de manera eficaz, y cuando tus ojos fueron abiertos y viste lo que Cristo hizo por vos, te arrepentiste, quebrantado, y creíste en Jesús para salvación, y entonces te justificó, porque la justicia que ganó Cristo en la cruz, porque eso es lo que pasa, ¿se acuerdan? Hay un trueque. Jesús muere en la cruz por nuestros pecados, muere, resucita, consiguiendo la justicia que nosotros necesitamos. Entonces, cuando nos arrepentimos y creemos, esa justicia se aplica a nosotros, entonces nos justificó en Cristo y nos glorificó. Y noten que todos los verbos están en pasados. Sin embargo, nosotros todavía estamos acá, nos fuimos glorificados, pero acá dice que ya nos glorificó. Hay un problema, Pablo no sabía escribir, o el Espíritu Santo no inspiró bien acá gramaticalmente. Acá es lo que nos quiere mostrar, es que es tan segura la salvación que aunque todavía no estamos en el cielo, ya lo da por un hecho. A los que conoció en la eternidad pasada, los predestinó en la eternidad pasada, en el tiempo, en mi caso a los 19 años, me llamó, me justificó, y ya tengo la seguridad que un día voy a estar en el cielo. Son como 5 eslabones, ¿sí? Conoció, predestinó, llamó, justificó, que una cadena de Dios que es irrompible. No se puede quebrar. No se puede quebrar. Entonces, habiendo explicado eso, Pablo dice, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, la idea es, ya que Dios está por nosotros, ¿está Dios por nosotros? Si cuando ni siquiera existíamos, Él nos conoció, nos predestinó, cuando no le buscábamos, Él nos buscó y nos llamó, cuando le odiábamos, nos llamó a arrepentimiento y fe y nos justificó, cuando yo merecía el infierno. Dice, ya que Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Pregunta Pablo. ¿Existe alguien que pueda interferir haciendo que perdamos la salvación? Eso es lo que Pablo está queriendo hacer razonar. ¿Hay alguien que puede cortar este plan que comenzó en la eternidad pasada y que Dios ya lo da por hecho y que termina ya? ¿Hay alguien que en el tiempo pueda decir, bueno, Dios conoció a Diego,
predestinó, lo llamó, lo justificó, pero alguien corta el último eslabón y Diego pierde la salvación y no va a ser glorificado. ¿Puede pasar eso? No puede pasar. No puede pasar. Si existe alguien que realmente pueda hacer eso, que pueda cortar ese eslabón, ese alguien tiene que ser más poderoso que Dios. Tiene que ser más poderoso que Dios y quitarnos la salvación. Pero la Biblia dice que Dios es omnipotente, el único. Él es el soberano. Él es el autoexistente. O sea, no hay alguien que exista como Dios, que sea autoexistente. Entonces no existe nadie. No existe nadie. ¿Sí? Si realmente existiese alguien que puede cortar ese eslabón, nuestra salvación estaría en problema, pero no existe nadie. Pero tal vez, como nuestra mente siempre piensa y el diablo utiliza y quiere traer dudas y nos lleva a pensar y a pensar y a pensar, alguien puede decir, bueno, está bien, no hay nadie más poderoso que Dios, pero ¿qué pasa si Dios en algún momento cambia? Y dice, bueno, no me gusta este plan, lo hago un bollo y cambia Dios de plan y dice, no va a ser así. Bueno, la Biblia me enseña que Dios, una de las características de Dios, de los atributos de Dios, es que Dios es inmutable, no cambia. Dios no va a cambiar. Entonces, estoy tranquilo en ese sentido. Dios no va a cambiar, es imposible que Dios cambie. Es imposible, Dios tiene un propósito. Si ustedes prestaron atención ahí en el versículo 29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó. ¿A qué los predestinó? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad de Dios. Te conoció, te predestinó, te llamó y está formando a Cristo en tu vida. Fíjense que acá no está la santificación, pero la santificación está entre justificación y glorificación. Dios me justificó, y mientras aguardo la glorificación, está el proceso de la santificación. Y en ese tiempo de santificación, Dios está formando a Cristo en mi vida, en tu vida. ¿Alguien puede frustrar eso? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. A medida que vamos a las Escrituras y aprendemos las Escrituras, Dios nos va transformando, Dios nos va mostrando verdades, la obedecemos y vamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. Y cuando Cristo venga y lo veamos cara a cara, entonces seremos transformados porque le veremos tal como Él es. Estamos en ese proceso y cuando lo veamos cara a cara, se completa ese proceso, esa conformación a Cristo. Eso nadie puede intervenir en eso. Nadie. Jesús dice ahí en Juan 6, 37, 40, habla de que ninguno puede venir a Él si el Padre no le trae. Y en ese contexto Él dice que esta es la voluntad de mi Padre. ¿Alguien puede frustrar la voluntad de Dios? Esta es la voluntad de mi Padre. Que todos los que Él me dio, yo, Jesús, no pierda ninguno. ¿Será que puede perder alguno? ¿Será que se puede frustrar la voluntad del Padre? Jesús dice, ahí porque alguien puede decir, bueno, está bien todo lo que decís, pero ¿qué pasa? Dios no falla, Dios no va a fallar, Él comienza una obra, pero ¿qué pasa si el creyente falla? Y si el creyente abandona la fe, no es culpa de Dios, es por el creyente. Bueno, la Biblia también nos enseña, podemos decirlo así, que la fe que falla al final, falla en el sentido de que dice, bueno, ya no creo más en lo que dije creer. No lo creo más y me voy al mundo y vivo como quiero. Cuando pasa eso, alguien dijo, la fe que falla al final es porque fue defectuosa en el principio. Es porque nunca fue fe genuina. Nunca fue fe genuina. Porque si nosotros recordamos, aún la fe que nosotros ponemos en el Señor, esa fe nos da Dios. Y Dios nos da una fe que persevera. Eso no significa que, como dije, me quedo de brazos cruzados, sino que soy responsable. Él produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad, dice la Biblia. Pero en el versículo anterior me manda a mí, ocupate, Diego, de tu salvación con temor y temblor. Y la razón es
porque Dios produce en mí el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, Dios, la salvación que tengo en Cristo es segura, no la puede quitar nadie. El creyente, Dios le da fe y el creyente comienza a perseverar, es responsable de agarrar su Biblia, de leer, de obedecerla, pero el creyente va a perseverar, ¿sí? Va a perseverar. Eso no significa que no va a pecar, va a perseverar y no va a ser frustrada su salvación. Jesús dijo, por ejemplo, ahí en Juan 10, 27 al 30, ustedes conocen bien este versículo, dijo así Jesús: mis ovejas, ahora pensemos todo en el versículo que estamos mirando, mis ovejas, ¿cuáles son? Las que conoció, las que predestinó, las que llamó en el tiempo, las que justificó. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, o sea, son obedientes. Y yo les doy vida eterna, y escuche lo que dice ahora, y jamás perecerán. No dice, y probablemente no perezcan, jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién está hablando? Jesús. Nos tiene así. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y si le sumamos lo que dice Efesios, que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo, o sea, alguien tiene que venir muy poderoso y abrir las manos de Dios, abrir las manos de Jesús, sacarnos las arras, el sello del Espíritu para que perdamos la salvación. Imposible. Eso no va a pasar. Así que si Dios está de tu lado, nadie puede interrumpir tu salvación, ¿sí? Nadie. Por eso dice, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Y la respuesta es nadie. En el sentido de hacernos perder la salvación. No significa eso que no vamos a tener oposición en la vida cristiana. Sí que va a haber. De hecho, versículo 35 comienza a hablar de que tribulación, angustia, etcétera, etcétera. Van a venir situaciones difíciles por vivir en este mundo. Conforme a las Escrituras va a haber oposición. Sí que va a haber. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Va a haber. Pero nada de eso podrá hacernos perder la salvación. Nadie podrá hacer o decir algo que realmente sea valedero para que el creyente pierda su salvación. Bueno, el mismo Pablo es un testimonio de alguien que se oponía al cristianismo. Él se oponía, después él creyó y comenzó a vivir su cristianismo y comenzó a él a ser perseguido, y sin embargo él no perdió la salvación. Y si sufrió Pablo, de hecho ahora cuando veamos del 35 en adelante todo lo que se nombra, Pablo lo padeció. Y es más, si llegamos a padecer algo de todo lo que va a comenzar a nombrar después, el versículo 28 dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Cuál es ese bien? Que Cristo sea formado en nosotros. Entonces, si vienen situaciones difíciles por ser cristiano, Dios es soberano y Dios está permitiendo esa situación. Los que nos persiguen lo harán con propósitos malignos. Dios permitirá eso para su propósito soberano de formar a Cristo. O sea, Dios reina, Dios controla todo. Entonces eso nos tiene que llenar de gozo, de alegría, decir gracias a Dios por tremenda salvación. ¿Sí? Entonces, si Dios está de tu lado, nadie puede interrumpir tu salvación haciendo que la pierdas. Todo es inseguro en esta vida, ¿no? Pero acá tenemos algo que es seguro, certero, sin lugar a dudas. Entonces, si Dios está de tu lado, nadie puede interrumpir tu salvación. Pero por implicación podemos decir, si Dios no está de tu lado, si vos no estás en Cristo, entonces nadie ni nada puede salvarte. Estás en un peligro terrible. La ira de Dios, dice la Biblia, está sobre vos. Y si hoy te tocara morir, Dios te llevaría directamente al infierno, porque Dios, que es un Dios de amor, como estamos viendo, también es un Dios justo.
es un Dios justo, que no tendrá por inocente al culpable. Entonces, mientras vamos viendo que hay seguridad y que aquel creyente podemos estar muy agradecidos, si no estás en Cristo, bueno, Dios te llama a que vengas a Él en arrepentimiento y fe, y que estés en Cristo y que estés en el lugar más seguro del planeta. Todo se puede derrumbar, la economía se puede disparar, puede haber guerra, podemos perder todo, pero si estamos en Cristo estamos en el lugar más seguro. Morimos y no vamos a su presencia. Pero si no estás en Cristo, estás en el peor lugar, estás en peligro, porque morís, ¿sí? Morís y despertás para estar una eternidad en el infierno. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Jesús dijo en Mateo 10:28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que pueda hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Teman a Dios, porque Dios puede hacer perecer tu alma y tu cuerpo, tu vida en el infierno. Por eso hoy es el día de salvación. Hoy tenés que venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero Pablo sigue avanzando en argumentos como un pastor que no quiere que sus ovejas tengan dudas, quiere darles certeza. Bueno, Pablo, ¿no? Un corazón pastoral, pero tenemos que ver atrás de Pablo el Espíritu Santo con un corazón pastoral queriendo dar seguridad a los creyentes. Entonces en el verso 32 dice, el que no eximió ni a su propio Hijo, y luego dice, sino que lo entregó por todos nosotros. Y luego hace una pregunta que en realidad es una declaración, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? El que no eximió, el que no escatimó, el que no libró, el que no perdonó es la idea. El que no perdonó, en el original está así, ni a su propio Hijo eximió, ni a su propio Hijo, para enfatizar lo que no perdonó, ni a su propio Hijo. Por eso en Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo, porque no hay algo más grande que Dios pueda hacer que entregar a su propio Hijo. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó, la idea es lo abandonó, y está hablando de lo que pasó en la cruz, lo abandonó en la cruz, ¿sí? En un plan, en común acuerdo, el Hijo quiso, el Padre lo entrega, el Hijo quiso venir voluntariamente, pero ahí en la cruz fue abandonado para el Padre aplastarlo con su propia ira, porque cuando Él muere en la cruz, Él carga el pecado de todos nosotros, de todos los que un día nos íbamos a arrepentir y creer, el pecado de todos los que conoció, predestinó. O sea que lo entregó, no lo retuvo, lo entregó para sufrir en la cruz por pecadores como nosotros. ¿Por quién lo hizo? Acá dice por todos nosotros. Y tenemos que preguntar, ¿a quién se refiere con todos nosotros? Vamos a los versículos anteriores, a los que conoció, a los que predestinó, a los que llamó. Por todos nosotros. ¿Sí? Necesitábamos un sustituto para ser salvos. Si bien Dios nos conoció, nos predestinó, en el plan de Dios estaba incluido que el pecado entraría en el mundo, que caeríamos en pecado. Y obviamente que por eso dice que Dios nos justificó, porque necesitamos ser justificados, porque obviamente en el transcurso Adán y Eva iban a caer en pecado y la raza humana iba a quedar en Adán, iba a caer en pecado, iban a necesitar un sustituto. Por eso cuando Adán y Eva pecan, después el Señor los sale a buscar y dice que los cubre con piel. Y enseguida ahí nos damos cuenta que hubo un sacrificio. Porque si lo cubrió con piel, tuvo que sacrificar un animal. Ese animal era inocente, pero tuvo que ser sacrificado ese animal. Hubo derramamiento de sangre para poder cubrir la desnudez de Adán y Eva. Después cuando Dios llama a Abraham y crea a Israel y después lo saca de Egipto, y Dios le da indicaciones a Moisés. Aprendemos ahí en Levítico que Dios le da
le da indicaciones para mostrarle cómo tenían que ser las ofrendas. Y ahí comenzamos a ver de que Dios habla de que un animal tiene que ser muerto y tiene que haber derramamiento de sangre para la expiación de los pecados. Y comenzamos a ver como a modo de ilustración todo el Antiguo Testamento que un animalito tenía que morir, ¿no? Vez tras vez. Pero nosotros no somos animales, necesitamos un sustituto que sea humano. Por eso ahí en Hebreos capítulo 10 dice: es imposible que la sangre de los machos cabríos nos redima. Eso era hasta que en el cumplimiento de los tiempos venga el sustituto perfecto, Cristo, Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se hace hombre y nace para ser un hombre sin dejar de ser Dios y ser nuestro sustituto. También en Hebreos capítulo 2, en el verso 14, dice: porque sus hermanos participaron de carne y sangre, o sea, son humanos, él también participó de lo mismo. Como los seres humanos son carne y sangre, son personas, son humanos, él también se hizo un humano, un hombre, para entonces ir a la cruz y sufrir de manera inexplicable. No podemos entender lo que sufrió nuestro Señor en la cruz. Y eso lo entregó por nosotros, por mí. Estábamos acostumbrados a escuchar estas verdades, pero como siempre decimos, no deberíamos acostumbrarnos. Deberíamos tomarnos el tiempo para meditar, pensar. Por mí, cada uno se conoce cómo es. Por mí, entregó a la segunda persona de la Trinidad. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo, ese era mi estilo de vida, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Porque escrito está: maldito todo el que se cuelga de un madero. Isaías 53:4. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores. Herido por nuestras transgresiones, morido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. El que no eximió ni a su propio Hijo hizo caer la iniquidad de todos nosotros sobre Él, lo aplastó, le puso nuestros pecados y derramó su ira para hacer posible nuestra salvación, para darnos salvación a cada uno de nosotros. Entonces la prueba de que Dios está con nosotros, o que está por nosotros, es que no eximió, no perdonó ni a su propio Hijo. Ni a su propio Hijo. ¿Sí? Fíjense ahí en el versículo 5, en el capítulo 5, en el versículo 10, dice: porque si cuando éramos enemigos, fíjense, cuando éramos enemigos, ¿qué éramos? Continuamente enemigos. Fuimos reconciliados con Dios ¿de qué manera? Por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, si cuando éramos enemigos no eximió a su Hijo por mí, ahora que me reconcilió por la muerte de su Hijo, ¿cómo no me va a dar todas las cosas? Si cuando yo ni le buscaba, Él dio lo más grande. Ahora que yo soy de Él, ¿cómo no me dará? Dice ahí: ¿cómo no me concederá también con Él, con Cristo, todas las cosas? La palabra concederá es dar generosamente, dar gratuitamente. Bueno, dio a su Hijo gratuitamente, y todas las cosas que necesitamos para vivir la vida cristiana, Él me las da gratuitamente. Lo primero que me da es perdón. Yo necesitaba ser perdonado, Él me dio el perdón. La justificación, la fe, la adopción y bueno, la lista inmensa que podemos nosotros hacer. Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad nos fue dado. Tenemos todo. Estamos sentados en los lugares celestiales. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Dice en Efesios
Cuando habla de todas las cosas puede incluir también, puede ser que nos da todas las cosas aún materiales que necesitamos, pero probablemente Pablo acá está pensando en lo espiritual, ¿sí? Todo lo que necesitamos para ser conformados a la imagen de su Hijo. Y noten que dice, ¿cómo no nos concederá todas las cosas? Pero noten que dice, con Él. Para tener todas las cosas tenés que tenerlo a Él. Y para tenerlo a Él tenés que arrepentirte y creer en Él. Para estar en Cristo. Y entonces en el verso 33 Pablo dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará? Y luego dice, contesta Pablo, Dios es el que justifica. La idea es, ¿quién se levantará en el tribunal de Dios y acusará a los escogidos de Dios? ¿Hay alguien que lo pueda hacer? ¿Quién puede presentar una acusación formal, legal? Esa es la idea. Bueno, Satanás puede hacerlo, ¿no? Nosotros vemos ahí, se presenta en el cielo y acusa a Job. Vemos en Apocalipsis que dice que es el acusador de los hermanos. Puede hacerlo, pero no va a ser eficaz, no tendrá sentido que lo haga, porque puede decir, sí, Diego es un pecador, Diego pecó, yo lo vi. Pero el padre va a decir, sí, pero mi hijo pagó por los pecados de Diego. Los pecados de Diego fueron castigados en mi hijo. Él se arrepintió y creyó, y la justicia que mi hijo consiguió en la cruz se le aplicó a mi hijo. Y eso demuestra que Dios no es un Dios corrupto. Diego está en el cielo porque los pecados de Diego los pagó Cristo. Dice, y a estos, dice ahí en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Bueno, otra vez, los escogidos de Dios, ¿quiénes son? Verso 29, verso 30. Como que estamos viendo la salvación. Nosotros siempre pensamos en la salvación en el momento en que nos predicaron el Evangelio y nos arrepentimos y creímos. Pero la salvación empezó antes de la fundación del mundo. Y acá la estamos viendo de la perspectiva de Dios a la salvación, que es mucho más grande de lo que pensamos. Por eso cantamos, que es más grande de lo que imagino Dios. Y aún entendiendo, se nos vuela la cabeza y digo, antes de la fundación del mundo y sabiendo lo que yo soy, lo que yo iba a ser, tremendo pecador, Él diseñó un plan para salvarme, y un plan seguro. ¿Sí? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. O sea, el juez mismo que es Dios, es el que me justifica. O sea, el mismo el mismo juez que me tiene que condenar es el que me justifica porque alguien ya pagó por mí. Entonces en el versículo 34 dice, ¿quién es el que condena? ¿Quién es el que condena? ¿Quién es el que declara culpable? ¿Quién va a declarar culpable a los culpables? Jesús. Pero dice, Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios. O sea, si hay alguien al que yo tengo que temer, si hay alguien al quien tiene que temer las personas, es a Jesús, porque Jesús le va a decir, nunca te he conocido, apartado de mí, hacedores de maldad, a los inconversos. Si hay alguien a quien temer, es que un día nos vamos a encontrar con el Señor, con el juez de la tierra. Pero acá dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que murió. Es como que estás delante de, yo soy el juez, y vos estás sentado ahí y sos a quien se va a juzgar, y las evidencias están de que sos culpable y tenés que ser lanzado al lago de fuego. Pero tenés que ir, vamos a hacerlo así, tenés que ir a la silla eléctrica y morir en la silla eléctrica. Entonces es justo que eso pase, porque sos culpable y las evidencias acá están, todos lo vieron, todos saben, sos vos, tenés que ir a la silla eléctrica, pero yo me levanto y digo, deja que voy yo, y voy yo a la silla eléctrica y muero yo para darte vida. Eso hace Jesús.
No es perfecta la ilustración, pero un poquito nos ayuda. Él toma nuestro lugar. Él es el que murió por mí. Pero más aún, Él resucitó, dice. Porque si Él hubiese muerto y hubiese quedado en la tumba, no tengo esperanza. Sería uno más, como el Gauchito Gil, como la Virgen María o como cualquier otro santo. Pero Él venció a la muerte, Él resucitó al tercer día. Y la Biblia nos enseña que cuando Él resucita es, digamos así, el amén, es el Padre está satisfecho en que lo que Él pagó realmente, lo que Él hizo realmente pagó la deuda de los pecadores. Por eso nos dice, por ejemplo, en Romanos 4:25, hablando de Jesús, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. Jesús fue entregado por nuestras transgresiones. Y escuchen esto, y resucitado para nuestra justificación. Fue resucitado para nuestra justificación. Si no hubiese resucitado, no tendríamos justificación. Entonces, Él murió en la cruz, recibió el castigo, consumado es, la cuenta fue pagada, entregó el Espíritu y cuando resucitó, Él garantizó mi salvación. Y no solo murió, no solo resucitó, sino que también acá la frase dice, el que además está a la diestra de Dios. Pero cuando murió estaba en la tierra. Resucitó, estaba en la tierra. Pero acá dice que está en la diestra de Dios, implica que ascendió. Hace poquito vieron Juan 1:14 y seguramente se hizo referencia a Juan 1:1. En el principio era el Verbo, hablando de Jesús, y el Verbo era con Dios, ¿sí? Y el Verbo era Dios, y aquel Verbo, Jesús, se hizo carne. ¿Para qué se hizo carne? Para esto que estamos explicando. Y cuando resucitó, otra vez ese Verbo ascendió al cielo. Pero ahora de forma diferente, un cuerpo 100% Dios, 100% hombre. Ascendió al cielo. ¿Sí? Ascendió al cielo. Dice en Hebreos 10:11, ciertamente todo sacerdote está en pie, hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Él, hablando de Jesús, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios. Y cuando dice que se sentó está implicando de que la obra fue completa, fue terminada, no hay que sumarle nada, no hay que sacarle nada, lo que hizo es completo. Por eso el velo se rasgó de arriba a abajo y ya no había que hacer más sacrificio, porque los sacrificios de animales apuntaban al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces está en la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo hoy? Dice acá, el que también intercede por nosotros. Tiempo presente, continuamente intercede por nosotros. Si en algún momento dudás si Dios te ama, ¿será que Dios me ama? Dios intercede por mí. Vino a la cruz a morir por mí y ahora está en el cielo intercediendo por mí. Está orando por mí, está orando por vos. Ese es el ministerio de Jesús en el cielo, una de las cosas que está haciendo en el cielo, orando por nosotros. Ya desde antes de ir a la cruz, Él oró por nosotros. ¿Se acuerdan Juan 17? Él oró no solo por ellos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos. Ahí entramos nosotros, Él oró por mí. ¿Y se acuerdan cuando a Pedro le dice, Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado, Pedro, que tu fe no falte? Pedro ni enterado estaba de lo que iba a pasar. No, yo soy un capo, dice Pedro. Después lo negó 3 veces. Pero su fe no falló porque él arrepentido volvió al Señor. Ni nos enteramos de las cosas que nos vamos a enfrentar, las tentaciones, las artimañas del enemigo. Ni estamos conscientes de todo eso. Pero hay alguien que está orando por nosotros. Que está orando por nosotros. Para que perseveremos. Entonces cuando digan, nadie ora por mí, acordate que Jesús ora por vos. Y por si fuera poco, fíjate en el versículo 26.
De la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos cómo orar, cómo debiéramos orar, pero el Espíritu mismo, ¿qué hace? Intercede por nosotros. Entonces, el Espíritu intercede por nosotros, Jesús intercede por nosotros. El Padre usa todas las cosas para nuestro bien. La Trinidad está involucrada en mi salvación, en mi santificación y en mi glorificación. Dice en Hebreos 7:22, por eso Jesús ha venido a ser fiador de un mejor pacto. Los sacerdotes anteriores, es decir, los del Antiguo Testamento, eran más numerosos, porque la muerte les impedía continuar, moría y se tenía que levantar otro, moría y se tenía que levantar otro, y siempre ofreciendo. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos el tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos, que no necesita, como aquellos sumos sacerdotes, ofrecer sacrificios diariamente, primero por sus propios pecados y después por los pecados del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre cuando se ofreció por sí mismo. Su obra fue suficiente, una vez y para siempre, y ahora está intercediendo por nosotros. Entonces debemos, si dudábamos de la salvación, bueno, dejar de dudar. Si realmente hay frutos en nuestras vidas, si hay evidencia de nuestra salvación. Si no dudábamos, ser agradecidos. Gracias a Dios por tremenda salvación tan segura que tenemos en Cristo. Y si no sos salvo, correr a Cristo, al lugar más seguro. Entonces, la primera razón es porque es imposible que alguien quite nuestra salvación. Y la segunda, vamos a verla un poquito más rápido, es porque es imposible que algo o que alguna circunstancia quite nuestra salvación. Lo vemos del versículo 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? El amor de Cristo acá es sinónimo, podemos decir sinónimo de salvación. O sea, si alguien nos separa del amor de Cristo, alguien nos está separando de la salvación. Pero la palabra ahí, quién, puede significar también qué. ¿Sí? Puede ser quién o qué. Y bueno, debido a la lista que Pablo comienza a enumerar, tal vez queda mejor qué, ¿no? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? ¿Hay algo? Y entonces él empieza a nombrar ahí varias cosas. Le había dicho que esta misma lista que Pablo comienza a nombrar, ustedes la pueden encontrar, que él la enfrentó en 2 Corintios 11, 26, 27, 12, 10, y al final de su vida él puede decir, sabiendo que le iban a cortar la cabeza, como nos cuenta la historia, él puede decir, yo ya estoy listo para ir a encontrarme con el Señor, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, estoy listo, el Señor me espera, la corona está reservada para mí. Tenía seguridad Pablo, tenía seguridad. Porque él no temió al que puede matar el cuerpo, sino al que puede mandar el alma y el cuerpo al infierno. Y camino a Damasco se arrepintió y creyó para salvación y estaba seguro. Pablo, te van a cortar la cabeza, están por soltarse las amarras y estoy por salir como un barco por el océano, estoy por salir para irme a la presencia de mi Dios, porque Él es soberano. Durante toda mi vida, desde que me convertí, estuve en peligro de muerte, como vamos a ver ahora, continuamente, cada día Pablo podía morir. Bueno, ¿por qué no murió antes? Porque Dios no quiso, murió cuando Dios quiso que mueran. Y él estaba listo para encontrarse con el Señor. Y entonces Pablo dice acá, ¿qué nos podrá separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? O sea, la idea de tribulación acá es ser colocado bajo mucha presión. ¿Sí? Por más que haya tribulación, ¿esa tribulación me puede hacer perder la salvación? La respuesta obviamente es no. De hecho, Pablo, cuando él entra y predica en una ciudad y lo echan y lo sacan a pedreadas, él se levanta y vuelve a la ciudad y le dice a los discípulos que habían creído,
Él, así un discipulado rápido, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. En otras palabras, ¿saben qué va a pasar ahora? Es como que les predicó el Evangelio. Dios salvó gente y les dijo, ¿saben lo que les va a pasar ahora? Ustedes van a vivir conforme a las Escrituras. Ustedes van a ser obedientes y ¿saben qué? No le van a caer bien a la gente. Y van a tener tribulación y van a ser perseguidos. Pero nada los va a separar del amor de Cristo. Nada los va a separar del amor de Cristo. Es más, en toda esta lista, no pierdan de vista Romanos 8:28. No pierdan de vista 1 Corintios 10:13, que dice, no ha sobrevenido ninguna tentación o ninguna prueba sobrehumana, sino que Dios es fiel para darnos la salida. Él siempre nos va a dar la salida para que podamos soportar. Entonces, si viene tribulación, viene angustia, viene persecución, viene hambre, venga lo que venga, Dios está permitiendo esa situación y el mismo Dios está dando la gracia para que puedan soportar. Y está usando esa situación porque a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Dios siempre está al control, Dios siempre está haciendo algo. Entonces, tribulación, dice Pablo, angustia. La idea de angustia es estrechez de espacio. Es como que estás atrapado sin salida. Y eso significa que estás indefenso. Y tal vez hasta tentado a negar la fe para salir. Bueno, nada te puede hacer perder la salvación, dice acá. Persecución, tampoco. Hambre, ¿sí? Hambre probablemente después de persecución, porque viene la persecución y tenés que huir de tu casa, de tu barrio, de tu trabajo, porque si no te matan, como pasó en aquellos tiempos, como pasa en algunos países. Tal vez nos parece muy lejano a nosotros todo eso, porque no vivimos en ese contexto. Pero hay hermanos nuestros que vivieron y están viviendo de esta manera. Y no sabemos si en algún momento lo vamos a vivir nosotros. Pero cuando Pablo escribió esto, no mucho tiempo después, se levantó Nerón. Dios saca reyes, Dios pone reyes. Se levantó Nerón. Y Nerón incendió Roma y dijo que fueron los cristianos y mandó a perseguir a los cristianos. Y qué bendición habrá sido para estos hermanos, que después se comenzaban a ser perseguidos, a haber aprendido lo que Pablo les enseñó. Porque en ese contexto, Dios me abandonó, Dios me dejó, me están persiguiendo, me tengo que ir de mi casa, pierdo el trabajo, me quedo sin ropa casi, con lo que tengo puesto, tengo hambre, Dios se olvidó de mí. No, Pablo me escribió Romanos 8 y ahí me explica que nada, Dios no se olvidó de mí, Dios me conoció, me predestinó, me justificó, me llamó y todo esto Dios, aunque yo no lo entienda, lo está usando para mí bien, para formar a Cristo, para glorificar a Cristo en este contexto. Y si me matan, me matarán y se cumple el último eslabón de Romanos 8:30. Por eso, hambre, desnudez, peligro, o sea, riesgo de perder la vida, espada, eso está hablando de la muerte, tal como está escrito, dice Pablo, hace referencia al Salmo 42:22. Por causa tuya, por causa de Cristo, por ser testigos, por ser testimonios, somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero, dice Pablo acá. Todo el tiempo, ¿sí? Somos muertos. Eso implica violencia en la acción. Por causa de ti, no por otra cosa, por causa de ti, por ser testigos, por ser fieles. Todo el tiempo, todo el día, somos contados para el matadero. El mismo Pablo dijo en otros versículos, estamos en peligro a toda hora, decía Pablo. En otro versículo, en 2 Corintios, Pablo dice, nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. En otras palabras, continuamente, yo me levanto y salgo a vivir, dice Pablo, y continuamente, no sé con qué me voy a encontrar, puede ser que sea la muerte. Continuamente, así vivía en aquel tiempo el apóstol. Pero, verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando dice, pero en todas estas cosas, puede ser así, en medio de estas cosas, en medio de la tribulación, en medio de la persecución,
en medio de todas estas cosas somos más que vencedores. Y la idea de que somos más que vencedores es, tenemos una victoria abrumadora, tenemos una victoria arrolladora, esa es la idea. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. No porque yo soy fuerte, sino porque Él me amó. En medio de todo esto soy más que vencedor en Cristo. Y entonces Pablo podría haber terminado ahí, pero por las dudas, si alguien sigue dudando, si alguien sigue confundido, si alguien, Pablo dice, estoy convencido, es decir, tengo la certeza, tengo la confianza en el inseparable amor de Cristo, o sea que nadie nos puede separar, tengo la certeza, la confianza, la seguridad, porque Dios me lo dice, no porque se me ocurre a mí, dice Pablo. Estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, con todas las cosas que trae la vida, ni ángeles, los ángeles buenos no nos van a querer traer tropiezo, ni principados, los demonios pueden actuar con Satanás, como actuó en la vida de Job, Dios se lo permitió, pero perdió la salvación Job. Ni lo presente, ni lo que estamos viviendo, ni lo futuro. No sabemos con qué nos depara el futuro, pero no importa, que venga lo que venga. Ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo. Y por si queda algo en tu mente, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, ni nadie nos puede separar del amor de Cristo. Nada ni nadie. Entonces, si Él dio su vida para darme salvación, para darme esta salvación, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo? La respuesta debería ser: el amor de Cristo me constriñe. El amor del Dios Trino me impulsa. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero vivir para Él. Yo quiero ser obediente. Y puedo seguir pensando y pensando y pensando. Sí, a mí me daba vergüenza ser obediente o predicar en la escuela, en la fábrica, porque ¿qué dirán? Bueno, esto me tiene que ayudar a ser obediente. Y si me cargan y si en algún momento me quieren matar, porque puede llegar a pasar, no pasa nada, despierta en el cielo. ¿Sí? Confianza, obediencia, gozo, gratitud debe producir. Pero una vez más, esto es para los que están en Cristo. Si no estás en Cristo, hoy es el día de que corras a Él, que te arrepientas de tus pecados y que pongas tu fe en el que murió en la cruz para pagar tus pecados y que resucitó al tercer día. Si no te arrepentís, si lo sabés intelectualmente pero no lo haces tuyo, seguís en peligro. Si te arrepentís y creés, Dios te saca del dominio de Satanás y te lleva al reino de su amado Hijo, te pone en Cristo. Y la evidencia de que vas a estar en Cristo es que comenzará a haber frutos en tu vida. Comenzará a haber frutos. El propósito de Dios se comenzará a cumplir en tu vida. Cristo comenzará a ser formado en tu vida. Y Dios usa la Biblia para formar a Cristo en tu vida. Comenzarás a tener hambre y sed de la Biblia. Comenzarás a entender la Biblia y serás capaz de obedecerla y aplicarla. Y comenzará a haber cambios evidentes. Ah, mirá, pasó algo acá. Esa será la evidencia de que Dios te salvó y podrás decir, Romanos 8, del 31 al 39, aplica en mi vida. Estoy seguro que soy salvo, porque estoy perseverando. Dios me está haciendo perseverar, está habiendo santificación, estoy pareciendo a Cristo. Bueno, hermanos, que Dios use su palabra, que pensemos, lo volvamos a releer, a meditar y agradecer a Dios por tremenda salvación segura que tenemos en Cristo. Oramos.